Y la realidad es que Goldman no estaba hecho para mí. En el pico de su carrera en banca de inversión, Jorge dejó su puesto como director en Goldman Sachs para emprender y transformar la industria inmobiliaria en México. No tiene nada que ver con Goldman. Jorge es cofundador y CEO de DD360, una plataforma fintech para desarrolladores inmobiliarios que en tan solo 4 años ha financiado más de 130 proyectos con una cartera de crédito de más de 250 millones de dólares. Por lo que nosotros soñamos es con un mundo en donde la información es gratis. Yo te debería de poder decir a ti cuánto vale tu casa. ¿Cómo tuvo que evolucionar DD360 de ser una financiera tradicional a convertirse en una empresa donde más del 80% de su equipo es de tecnología? Si hubiéramos tenido tecnología y si hubiéramos tenido dinero, ya hubiéramos quebrado. La historia de DD360 es un gran ejemplo de cómo adoptar tecnología en una industria tradicional. Ahora sí, los dejo con mi conversación con Jorge Combe. Hola Jorge, bienvenido al podcast. Enzo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de tenerte. Jorge, algo muy curioso de estudiar tu perfil, tu carrera, es que dejas quizás la industria más glamorosa, donde mucha gente quiere trabajar en el pico de tu carrera, que es banca de inversión, en Goldman Sachs, para empezar una startup. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Suena glamoroso, pero creo que bastante se ha perdido, ¿no? Y no, para nada quiero hablar mal de Goldman. Goldman es un lugar espectacular. La gente que trabaja en Goldman es gente completamente fuera de serie en cuanto a las capacidades, en cuanto a su capacidad técnica, en cuanto a la gente que conocen, soluciones y de todo. Pero me parece que por lo menos yo en lo personal estaba en una etapa de mi vida en donde yo pensaba que podía hacer mucho más. Y el problema de muchas de estas industrias es que son industrias piramidales, entonces vas subiendo, vas logrando todos estos diferentes logros, perdón la redundancia, pero conforme subes en cada paso de la escalera, cambian tus responsabilidades. Y la realidad es que Goldman no estaba hecho para mí. Entre más subes, más político. Entre más subes, es muchísimo más de client management. Es más de irte a sentar con un cliente a platicar durante 2 horas, 3 horas de macroeconomía y de lo que está pasando en política. Cero me interesa, ¿no? Entonces, realmente a mí lo que me interesa y lo que me atrae es más todo este sentido de creatividad, de ver cómo organizar las cosas, de ver cómo podemos formar diferentes soluciones uniendo A más B, hacer C o D o lo que fuera. Aprender cosas nuevas, ver cosas nuevas. Y me parece que en Goldman iba exactamente en la dirección contraria. No tiene nada que ver con Goldman, tiene que ver con cómo es la industria y tiene que ver cómo son estos puestos corporativos. En conforme sube, se vuelve mucho más político, se vuelve muchísimo más de management, más que de estar solucionando los problemas tal cuales. Y me parece que yo en lo personal, en este redescubrimiento que quería ir exactamente en lo opuesto. Pero aquí es donde entra lo difícil, porque entre más subes, mejores puestos, más reconocimiento público, más dinero. Entonces, es ir en contra de todo, ¿no? O sea, toda tu vida has estado luchando por llegar exactamente a esos puestos. Y cuando llegas a esos puestos, es decir, no, fíjate que no era lo que quería. Entonces, ¿para qué empezaste, no? Entonces, ahí empieza todo el redescubrimiento y parece que es la crisis de la mediana edad, pero no, esa creo que apenas la voy a empezar a experimentar ahorita. No tenía ni idea de lo que era en ese momento, ¿no? Genial. Pero hablemos de lo positivo. ¿Qué aprendiste durante tu etapa en Goldman Sachs y haciendo banca de inversión más en general que crees que te ayuda hoy como emprendedor? Y al contrario también, ¿qué has tenido que desaprender? Haciendo un recuento de Goldman Sachs, el 99% de las cosas que yo viví en Goldman fueron positivas. Es un lugar espectacular y es una escuela espectacular. Yo creo que el problema que terminas teniendo con cualquiera de estas escuelas, como hay muchísimos, ¿no? Puede haber en consultoría también escuelas que son fenomenales, puede haber en corporativos escuelas que son fenomenales. El problema después es desaprender gran parte de lo malo, porque así como aprendes cosas buenas, aprendes cosas malas. Yo te diría de lo bueno dentro de estas instituciones me parece que está muchísimo más a nivel junior y a lo mejor mucho de esto va a aplicar también para lo que tiene que ver con consultoría. Pero el nivel de finanzas, el nivel de client service, el nivel de perfección que tiene que tener un pitch, un análisis, que el número de la página 4 cuadre con el de la 72, que sean perfectos los colores, que tengas pensado 10 veces, que estés durante semanas trabajando en un pitch de 15 páginas. Todo este tipo de perfección que al final se traducen en muchísimas horas de trabajo entre la gente es más junior, ¿no? Me parece que esto como escuela es muy difícil encontrar un lugar que vaya a ser mejor que esto.
la rigidez de las finanzas, el poder pensar en cómo tienes una estructura financiera relativamente compleja y cómo después la puedes sindicar, puedes partir, hubiera sido imposible aprenderlo en cualquier otro lugar si yo no hubiera estado en Goldman Sachs. Entonces, me parece que lo más rescatable es todo lo que aprendes a nivel junior, el trabajo fuerte, las horas fuertes, hacer modelos financieros, hacer proyecciones, funcionar un Excel, hacer una presentación, y es algo que ojalá cualquiera en cualquier industria pudiera aprender. Cuando contratas hoy a gente joven, ¿buscas esas cualidades? Lo que buscamos es que tengan capacidad de tener estas cualidades. La realidad es que buscamos a gente, sí, si tienen 1 año, 2 años de experiencia en banca de inversión, me parece que es fenomenal. Nos ahorran a nosotros dentro de esta curva de aprendizaje muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero no necesariamente buscamos a gente que tenga capacidades. Lo que yo le digo a la gente que cuando quiere entrevistar, a las personas que quieren entrevistarse con nosotros es, se necesita tener capacidad intelectual en el top 20, que cualquiera de las que hemos ido a universidades privadas buenas o una maestría, eso todos calificamos. Se necesita una curiosidad altísima y se necesita un drive, se necesita tener como lo que se llama tipo A, ¿no? Donde todo el tiempo estés pensando en cómo puedo mejorarme, cómo puedo aprender más, cómo puedo estar haciendo más cosas. El obsesionarme con un tipo de solución y de producto y cómo voy iterando y cómo voy ganando, eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que esté completamente obsesiva con una mejora de ellos y una mejora del producto, y con eso van a estar, yo creo que felices con nosotros. No necesitamos credenciales que hayan ido por Goldman Sachs antes, aunque acabamos de contratar a alguien que viene de Goldman Sachs. Ahora vayamos a lo que te ha tocado desaprender de tu experiencia en Goldman Sachs. Lo más importante que he desaprendido tiene que ver con 2 cosas. Y cuando Martín y yo empezamos DD3, la única escuela que teníamos era banca de inversión y Goldman Sachs. Entonces empezamos exactamente tratando de replicar lo que era Goldman Sachs. Y cuando contratamos las primeras personas le dijimos, no, a ti te vamos a contratar de analista y luego vamos a traer un asociado, y los analistas hacen esto, los asociados hacen esto. Entonces la primera cosa que desaprendimos, afortunadamente, fue pasar de una estructura piramidal y muy jerárquica a pasar a pods descentralizados. Hay un libro que me parece que es espectacular que se llama The Connected Company, donde lo que aprendimos ahí, donde lo que empezamos a copiar fue cómo podemos nosotros partir para que tengamos pods descentralizados y tengamos empresitas y tengamos grupos dentro de DD3, pero que cada grupo se vuelva un grupo emprendedor, que cada uno tenga su DNA, que tenga la gente creativa, que tenga el owner, que tenga la gente que va a tener el drive. Y eso yo te diría es lo primero que desaprendimos afortunadamente. Y la segunda cosa es empoderar a la gente junior. Va de la mano con esto que desaprendimos. Pero en Goldman nadie tiene poder para hacer nada. Todas las decisiones recaen sobre el MD. La última approval de una presentación es el MD. Todo es el MD. Y todas las medallas se las cuelga el MD. Invertimos esta pirámide. Ahora es al revés. Ahora todas las decisiones son abajo, pero las decisiones y los problemas que no puedes tú solucionar a nivel abajo, va una capa arriba o va una capa arriba, y hasta que llegan los peores problemas, llegan ya sea a Martín o a mí o a cualquiera de las personas que llevamos más tiempo en la empresa, pero aquí estamos para resolver problemas de los de abajo. Aquí no estamos para colgarnos las medallas. Los que tienen que resolver el 99% de los problemas, empoderarse y colgarse las medallas, es la gente junior. Y cuando cambias, cambia la actitud. Ha sido maravilloso encontrar este tipo de soluciones con estos pods descentralizados. Hablando de empoderar a gente junior, banca de inversión, al igual que consultoría, son industrias que atraen a mucha gente joven, capaz, ambiciosa, de tipo A, como mencionabas, pero suena de lo que describes que no es el mejor lugar quizás para aprender. Entonces, con lo que sabes hoy, ¿cómo le aconsejas a alguien joven entre trabajar o no en banca de inversión o alguna de estas industrias de servicios profesionales? Cada carrera, y sería para mí un poco egoísta o engreído el decirte nada más hay un camino, ¿no? Porque yo creo que hay 700 caminos y cada persona va a ser diferente. Pero por lo menos basado en mi experiencia y basado en lo que yo he vivido, te voy a decir el camino que a mí me encantaría que tuviera mi hijo, ¿no? Y entonces esta recomendación que yo le doy a un hijo es la misma recomendación que a mí me gustaría que tuvieran otros. No quiere decir que es el único camino. Si estamos subiendo una montaña juntos, podemos llegar de 500 maneras, pero te voy a decir el camino que yo seguiría por lo menos si yo volviera a reempezar mi vida. Me parece que iniciar en uno de estos lugares es fenomenal. Estar 2 o 3 años dentro de una empresa como Goldman, como Morgan, JP Morgan, cualquiera de estos top bancos, o en un McKinsey, BCG, o en un fondo de inversión, es espectacular. Yo creo que el nivel de análisis, finanzas, abstracción, resolver problemas que vas a aprender a nivel teórico, porque gran parte es teórico, es increíble y te va a servir de por vida.
Pero yo creo que el problema de cuando te quedas demasiado tiempo en estos lugares es que aprendes a hacer un tipo de finanzas, pero un tipo de finanzas atrás de Excel. Y cuando te enfrentas con el mundo real, o sea, porque quiero que después de eso pongas una zapatería y la primera vez que te hagan una huelga, que te llegue una demanda, que te pongan una multa, que lleguen las autoridades y te cierren por cualquier cosa, que lleguen el recaudador de impuestos, no tienes que hacer, estás paralizado completamente, ¿no? Porque tú dices, bueno, nada más así funciona el Excel. Y creo que el salto natural debería de ser después trabajar o en un fondo de VC o emprendiendo con alguien en una empresa. Entre más caótico, mejor. Y posteriormente tratar de emprender. No es para todos emprender. Hay mucha gente que podría estar feliz trabajando dentro de alguien más y siguiendo a alguien más que esté emprendiendo, pero si tuviera que poner el camino ideal de ahorita que yo vería, sería empezar con una escuela extremadamente teórica como estas que estamos hablando, después pasar a algún lugar donde hagas cosas, donde resuelvas problemas, entre más caótico mejor. Si se les acaba el dinero y no tienen para pagar la nómina de la siguiente quincena, mejor aún, porque vas a ver cómo resuelven problemas, vas a ver cómo tienen que ir a vender los muebles para poder pagar cosas, entonces mejor porque vas a aprender y luego a lo mejor llegar a emprender o ser parte de un grupo emprendedor de una primera empresa. La necesidad agudiza el ingenio y en eso las startups y los emprendimientos tienen mucha necesidad. Aunque ahorita hay gente que nos está escuchando, Enzo, que está pasando por eso, que han de decir, este es un tarado, este no sabe de lo que está hablando, no tiene ni idea de lo que está... Y sí sé de lo que están hablando. Aquí tenemos problemas, todos los días tenemos problemas. Cuando volteamos a ver para atrás, son los mejores momentos, es la parte más divertida, ¿no? Cuando volteaste a ver los problemas, los solucionaste, lo tuviste y el aprendizaje, inclusive en los problemas donde no pudiste salir, algo aprendiste de algo, te va a servir hacia adelante. Totalmente. Los bancos de inversión son famosos por tener ambientes de trabajo bastante tóxicos. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo hoy? Y reflexionando, ¿cómo dirías que ha evolucionado respecto al Jorge que era director en Goldman Sachs? El primero es que la vida está llena de juegos. Al final, todos son juegos. Tenemos el juego de emprender, tenemos el juego de la fama, tenemos el juego del dinero, y banca de inversión juega un juego muy personal, que es el juego de la jerarquía y del poder. Y al final, en banca de inversión, lo que estás jugando es cuánta gente trabaja para mí, cuánta gente me respeta, y dentro de la organización, cuántos saben quiénes soy y cuántos creen que todo lo que está pasando dentro de este núcleo de poder es gracias a mí. Al final estás buscando poder y jerarquía. Y Jorge entró a jugar ese juego, obviamente, ¿no? Entonces, yo iba a juntas a Nueva York prácticamente todas las semanas. ¿Cuántas de esas juntas eran necesarias? Creo que ninguna. Yo te podría decir, fui 100 veces a Nueva York. ¿Cuántas veces tenía que haber ido? 3, a lo mejor 5, ¿no? Pero estás jugando un juego. Y al final dentro del juego es que me vean la cara, que sepan quién soy, irles a decir, mira las 35 compañías que yo fui a ver y con las que estoy haciendo algunos avances. Entonces, digo, no, yo no creo que esté ni bien ni mal hecho, pero así se juegan esas reglas y tienes que entender cómo se están jugando. Entonces, es el desaprender todo esto que tiene que ver con politics, con apariencias, y es empezar a hacer, si aquí en DD3, DD360, yo te digo, Enzo, me fue espectacular porque fui a visitar 74 clientes. Oye, pero ¿cuántos cerraron alguna transacción contigo? Ninguno. Entonces, ¿de qué sirve? No nos sirve absolutamente, no tenemos para pagar la nómina, no tenemos para ganar dinero, no representó absolutamente nada. Termina siendo menos un juego político y un juego de aparentar y empieza a ser muchísimo más un juego de los resultados y de lo que hay que hacer. Cuando te quitas todo este bagaje de tener que aparentar o tener que tratar de que parezca que estás haciendo y realmente hacer cosas, limpias más de la mitad o el 75% de tu día. Terminas viendo que las juntas más de politics para reportar y para hacer que parezca que trabajas terminan siendo gran parte. Afortunadamente aquí hay 0 de eso y tratamos de ser extremadamente prácticos y tratamos de tener resultados lo más corto posible. Y entonces esa ha sido una de las cosas que más me ha gustado de las transiciones y de los cambios que hemos hecho. Como director en banca de inversión, como mencionas, son estructuras muy jerárquicas. Te he escuchado decir en otra entrevista que el PowerPoint o el Excel, o el modelo en Excel, casi que ya ni lo revisabas. O sea, era solo como para darle el check que habías, sido preparado por todo un equipo de asociados, analistas, vicepresidentes, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado tu forma de elegir qué tareas haces versus qué no en ese proceso? Porque pasaba que era, como dices, muchas tareas políticas, decisiones importantes. Hoy, ¿cómo piensas acerca de ese balance? Y es toda una parte de redescubrimiento que va de la mano con 2 cosas. La primero, en banca de inversión, creo que tienes que hacer lo que le toca hacer a alguien de tu puesto. Entonces,
Cuando eres vicepresidente, te toca revisar las presentaciones para que el MD las pueda llevar con el cliente. Entonces, está muy establecido como cada categoría que él hace y por eso funciona tan bien, porque hay una división de las diferentes labores que va a hacer cada una de las categorías. Cuando eres Managing Director, tienes dentro de tu cargo cubrir a X número de clientes y tienes que ver cuáles son las transacciones que van a hacer, cómo la van a hacer. Esto es independientemente de que te guste, no te guste, seas bueno o no seas bueno. Así están hechos los escalones. Creo que gran parte de lo que ahora trato de hacer es hacer un balance, y es un balance que es bastante complejo, pero es un balance donde tratas de ver, qué me gusta, porque a lo mejor a mí me gusta nada más el que se me ocurran nuevas ideas, pero segundo, dónde aporto más. Porque si a mí lo único que me gusta, por ejemplo, fuera hacer modelos financieros, pero ahorita el mejor uso del tiempo de Jorge seguro no es haciendo modelos financieros. O sea, a mí me gusta codear. Seguro hay gente dentro de D360 que codea increíblemente mejor que yo, que diseñan mejor que yo, que hacen modelos mejor que yo. Y entonces, ¿dónde puedo yo aprovechar? Y lo que trato de hacer todo el tiempo es dónde puedo yo tratar de encontrar este balance entre la creatividad, el buscar nuevas líneas de negocio, el estar uniendo diferentes cosas que puedan darnos oportunidad y una ventaja competitiva, pero también que esto, aparte de disfrutar lo que es lo que a mí me gusta más, sea donde yo estoy empoderando y donde yo estoy ayudando muchísimo más a que la organización suba de nivel. Y trato de ver las cosas que nada más yo puedo hacer, o donde yo soy el que mejor las puede hacer dentro de toda la organización. Todo lo que no soy yo el mejor que las puede hacer, no lo debo de estar haciendo y debo de estarlo outsourceando. Es un proceso de redescubrimiento. No te podría decir ahorita la lista de esto y esto. Es algo que va cambiando conforme va avanzando la organización y va cambiando el tiempo. Y por último, en este sentido, cuando volteas la organización y vas de los problemas, van de abajo hacia arriba, yo me termino viendo como un embudo en donde yo voy destapando los demás embudos, donde yo voy viendo, ok, ¿dónde hay un problema? Entonces ahorita tenemos un problema en que nos estamos tardando muchísimo en tal aplicación, en tal lanzamiento, en tal producto. Me meto ahí, les ayudo para ver cómo puedo yo agregarles valor, ya sea con recursos, sea con contrataciones, con capital, con ideas, con cualquier otra cosa. Destrabo eso, me muevo al siguiente. Pero es estar destrabando todo el tiempo embudos cuando siento que la gente que está trabajando en ese problema no puede encontrar una solución, y quitando todo el tiempo los embudos y los diferentes problemas que puede haber. ¿Cómo te aseguras de que, digamos, la información de esos embudos llegue a ti a medida que la empresa crece? Algo interesante que mencionaste antes fue esta estructura donde tienes como pods en lugar de una estructura jerárquica. Cuando la información fluye muy bien dentro de estos pods, tanto horizontal como verticalmente, es rapidísimo enterarte dónde está el embudo. Cuando me llegan 5 mails diciéndome, oye, el fondeo para tal producto es un problema, cuando nos llegan 10 mails porque, oye, el crecimiento de tal vertical no está de acuerdo, es muy, muy, muy fácil. Pero para eso lo que tenemos que tener también es una organización en donde los problemas fluyen y donde la gente no los tiene que ocultar, donde no vas a matar al mensajero, ¿no? Como se dice coloquialmente, donde al revés, empoderas al mensajero. El traer las noticias malas termina siendo algo bueno y termina siendo algo que se termina premiando. Aunque no traiga la solución. Nunca traen la solución, porque si trajeran la solución, espero que hubieran intentado algo abajo. Si no intentaron algo abajo, entonces estamos teniendo un problema de empoderamiento. Si alguien tiene el problema y tiene la solución, pero no la probó, tenemos un problema de empoderamiento. Digo, habrá que ver nada más cuál es el problema, ¿no? Hay casos a casos, pero por lo general nadie trae la solución, o traen a lo mejor una sugerencia de la solución. Oye, estoy encontrando este problema con tal cliente. Creo que lo que podríamos hacer debería de ser A, hacer este tipo de reestructura, B, traer otro desarrollador, hacer este producto. ¿Tú qué crees que deberíamos de hacer? Y empezamos a pelotear, pero muy rápido salen cuáles son los problemas y los embudos. Los embudos son transparentes y todos sabemos aquí cuáles son los 3 o 4 embudos que tenemos y que tenemos que solucionar para que la empresa llegue a su potencial. Todos sabemos en qué estamos ahorita batallando y qué tenemos mal. Y es muy evidente cuando trabajas con estos pods descentralizados con información abierta hacia arriba y hacia los lados. Genial. Me gustaría hablar un poco, para ir cerrando este segmento, acerca de tu experiencia en banca de inversión, acerca de la parte más personal, porque se suele hablar de emprender como un camino, digamos, una típica metáfora que se utiliza es, pues emprender es subir una montaña, ¿no? Pero también creo que hay un camino hacia adentro y, digamos, creo que es un camino que los emprendedores suelen pasar de vista por enfocarse tanto, pues, en la cima de la montaña. Y al escuchar tu experiencia saliendo de banca de inversión, empezando DD3, me queda claro que el camino personal también ha sido una montaña bastante alta. ¿Cuáles han sido, digamos, los cambios más internos en Jorge al pasar de, pues, banquero toda tu vida a convertirte en emprendedor?
No, yo creo que ahí ha sido lo más complicado, pero también lo más congratulante y lo más divertido dentro de todo. Parte de darte cuenta que el buscar nada más este éxito, por lo menos aparente, ¿no? Cuando tienes una tarjeta de presentación que dice Managing Director de Goldman Sachs, también es un redescubrimiento de para qué hago las cosas, qué es lo que me interesa, me importa nada más esto que estoy haciendo o no. Y de la mano entonces de todo esto de Goldman Sachs, he estado en una labor de redescubrimiento de qué es lo que me gusta y para qué soy bueno, pero también el conocerme a mí mismo. Cuando yo me salgo de Goldman principios del 2017, no estaba avanzando con mi ejercicio, tenía una dieta que era fatal, tenía yo un poco de sobrepeso, estaba yo con cero motivación, no estaba yo leyendo ningún libro, no estaba aprendiendo absolutamente nada. Entonces, desde afuera, yo creo que tenías ahí dos Jorges, ¿no? Tienes un Jorge que si lo ves hacia afuera, no, este cuate es un genio, o sea, fue a una maestría, entró a Goldman Sachs, está ahorita de MD de Goldman Sachs, es lo máximo, yo quiero su vida. Pero cuando volteas a ver al otro Jorge, un Jorge que no puede caminar 7 escaleras porque se cansa, en donde tiene cero motivación, donde a lo mejor hasta algunos síntomas de depresión, ¿no? Porque, no, yo nada más quiero ver la tele, me quiero dormir, no quiero hacer nada, no tengo que trabajar después de las 6 de la tarde porque soy MD, problemas de ego, problemas de todo tipo, ¿no? Y este redescubrimiento de qué es lo que me gusta y qué es lo que tengo que hacer, cuando te sales de este esquema donde todo es como brillo hacia afuera de ser un MD de la mejor o uno de las mejores instituciones, empiezas a redescubrir primero quién me buscaba por el título, porque ya no tengo título. ¿Quiénes son los clientes que me tomaban el teléfono por mí? ¿Quiénes son los clientes que lo que les importaba era tener acceso a Goldman? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué industrias me gustan cubrir? ¿Qué industrias tenía que cubrir? ¿Qué es lo que me gusta aprender? ¿Qué es lo que me gusta leer? Yo diría, he tenido unos años interesantísimos y me encanta estos últimos 6 años desde que fundamos DD3 Martín y yo, porque lo que he aprendido que me encanta leer, que me encanta el ejercicio, que me encantan los retos. Y al final yo creo, Enzo, que lo que estamos aquí en esta vida es cada persona tenemos como un círculo de capacidades. Hay gente que trata de vivir dentro de este círculo todo el tiempo, pero cada quien podemos tener también la libertad de vivir a los lados de los círculos y pegando todo el tiempo hacia las esquinas de los círculos e ir ampliando el círculo. Conforme yo voy ampliando mis capacidades, tanto de lo que yo puedo hacer como de lo que hago como parte de la aportación de una empresa, se van ampliando también las capacidades de lo que creo que es posible. Y es extremadamente congratulante el estar dentro de los límites de este círculo todo el tiempo y tratando de aprender todo el tiempo y de crecer. También en el tema de ejercicio, por ejemplo, yo nunca pensé que fuera yo a ser capaz de hacer más de 10 kilómetros, ¿no? Y de repente hago 10 kilómetros, oye, me fue bien, hago medio maratón, hago medio Iron, hago un ultramaratón, ahorita voy a hacer otro ultramaratón. Entonces, redefiniendo los límites de lo posible y por eso me encantan los ultramaratones, que ahorita estoy un poquito clavado, porque van de la mano con el emprendimiento. Igual en DD360 nunca pensamos de lo que íbamos a ser capaces. Empezamos como un fondo de flojera, chiquito, tradicional, pero conforme te atreves a hacer cosas, poco a poco empiezas a ver, oye, pues no estaba tan difícil. ¿Y qué pasa si ahora? Y empiezas a soñar y con el equipo empieza a ver qué pasa si, qué pasa si. Pero esta confianza y empezar a ganar un poco de confianza de qué es lo que podemos hacer y redefinir tu futuro ha sido una introspección y ha sido un cambio radical dentro de mi persona, pero que también se ve hacia los resultados hacia afuera. Ahora no todo es éxito. Viene de la mano de millones de problemas diarios, de redefinición de soy bueno o no soy bueno, lo que estoy haciendo, el imposter syndrome, ¿no? ¿Realmente para esto seré bueno o simplemente tuve suerte? Absolutamente todo tipo de problemas, pero creo que es parte del ir creciendo, el que cada vez cuesta en trabajo las cosas y el ir viendo cómo lo va solucionando y redefiniendo. Mencionaste varios cambios en este proceso. ¿Cambiaron tus grupos de amigos? Creo que tengo dos grupos de amigos. Tengo un grupo de amigos que es el core, que somos 4 o 5 personas. Ese no ha cambiado en los últimos 20 años, ni creo que vaya a cambiar en los siguientes 20, 30 años. Había un grupo de conocidos que sin duda sí cambia. Y este grupo de conocidos sin duda cambia porque eran muchos de los que eran o porque teníamos cosas en común, o porque teníamos alguna otra conexión que tenía que ver con banca de inversión, con lo que estábamos haciendo. Entonces, yo tenía el grupo más cercano, no, ni esperaría que ese grupo cambiara en los siguientes 20, 30, 40 años. Lo digo porque con la pasión e intensidad que vive su trabajo y, digamos, y la gente que suele compartir eso, le suele pasar que sus grupos de amigos se orientan mucho al trabajo, ¿no? Y cuando de pronto cambias totalmente el trabajo o en la industria en la que estás, pues podría impactar en el grupo de amigos con el que pasas más tiempo.
Ahora también, digo, para bien y para mal, y esto más en el lado personal, pero soy una persona relativamente solitaria. O sea, me encanta trabajar aquí. No soy persona de que me vas a ver en cenas, que me vas a ver en eventos, que me vas a ver en ese tipo de cosas. O sea, mi peor lugar que me podrías poner, ponme en una boda yo solo donde no conozco a nadie, ¿no? Y donde tengo que ir a conocer, no, me muero, no me gusta, no me nada. Entonces, en ese sentido, no soy tampoco de hacer tantas buenas amistades o nuevas amistades. Soy más un poco tradicional y me encanta y disfruto muchísimo mis momentos de estar solo. Entonces también por eso es un poco natural que mi grupo de amigos no haya cambiado tanto, porque es con la gente con la que ya me conozco, tenemos cosas en común y nos seguimos viendo para otro tipo de cosas, hasta inclusive fuera del trabajo. Ok, eso es algo que no me esperaba, especialmente porque al preparar esta entrevista me doy cuenta que has grabado como 10 podcasts en el último año y se nota que has empezado a ser mucho más público, pero uno diría, bueno, le están invitando a podcast y las está aceptando. Me cuesta pensar que eso, siento que hay una estrategia detrás, después de haber leído y escuchado. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de volverse más público? Hay dos estrategias. Te voy a decir primero la romántica y luego te digo la otra y ni siquiera sé cuál es la que sea real, ¿no? Estoy tratando aquí de como terapeuta, casi diciéndote lo que creo que hay de los motivos ulteriores que tengo dentro de todo esto. Hay una que creo que hay algo genuino y un genuino interés por ayudar y hay un genuino interés por decir que me ha funcionado. Porque cuando volteas a ver la vida de alguien donde está todo el tiempo a las 6 de la tarde en un trabajo que odia, se va a su casa, ve Netflix, es completamente una persona que está enojada con la vida, enojada con todo y tiene el trabajo donde todo el día se queja de su jefe, me parece que deberíamos de tratar de ayudar a ese tipo de gente en saber que hay otra cosa. Yo fui eso en Goldman, ¿no? Pero que es un lugar espectacular. Pero hay gente que está en un lugar que ni le gusta, con jefes que no le gustan, con jefes que no respeta. Entonces, hay gente que está atrapada en un lugar donde no debería de estarlo. Entonces, en la manera en la que lo podamos alentar, empoderar y decirles hay un nuevo camino, me parece que es increíble. Voy de las más bonitas a las más feas, así como si estuviéramos caminando adentro de mi cabeza y te voy a ir diciendo los sentidos más negros que hay dentro de mí, ¿no? Hay una segunda que tiene que ver con publicidad. Nosotros no gastamos nada en publicidad. Pero yo creo que y Naval lo decía, ¿no? Donde una de las 4 maneras de tener leverage y de tener apalancamiento es mediante los medios. Y me parece que el poder ser una voz respetada dentro de lo que estás haciendo te permite después hacer muchas cosas en donde el costo de poderlas hacer es bajísimo. Si te conviertes en la persona que más sabe de real estate de todo México, sacas un producto, se te vende todo. Sacas un fondo, se te llena todo. Entonces, sin duda hay algo que estamos haciendo de la mano de esto en cuanto a tener publicidad y publicidad relativamente gratis, aunque no es gratis monetariamente, pero no es gratis en cuanto al tiempo que te consume, porque tienes que estar pensando, entrenando y tratando de ver como siendo una figura semipública o una figura donde conozcan más gentes, y en ese sentido tiene un costo, aunque no es monetario. Y yo te diría que el tercero, y ahí sí, y después de esta terminamos, porque si no, sí ya va a ser de terapia esto, pero al final yo creo que todos tenemos algún tipo de complejo o algún tipo de problema que tuvimos, y puede ser de niños durante la vida o todo, pero dentro de mí sin duda hay algo de querer demostrar. Y esto te termina volviendo de cierta manera público. Oye, ¿para qué sigo trabajando todas estas horas? No sé qué, porque algo quiero demostrar. Y si hay alguna inseguridad, hay algún trauma, hay algún ego, lo que tú quieras decirle. Sin duda quiero demostrar y sin duda quiero demostrar cómo se puede y cómo se puede hacer de una manera diferente y cómo vamos a triunfar y cómo D360 va a ser una empresa en donde toda la gente va a decir qué increíble lo que han hecho estas personas. ¿Cuál es mi sueño? Que se levante alguien en Turquía en el 2026, abra cualquier publicación o escuche tu podcast o lo que sea y diga, ¿quiénes son estos? Ve lo que lograron. Lograron la empresa financiera más grande y están cambiando la vida de millones de personas. ¿Qué gano con eso? Nada. ¿Qué me importa la persona de Turquía? Nada. Pero ahí seguramente tengo algún problema interior de alguna inseguridad o de algún trauma que algún día florecerá. Pero mientras tanto el camino es poder ayudar a la gente y poder hacer publicidad. Qué gracioso. Yo también pienso que, digamos, que todos, siempre hay alguien que quiere algo demostrar. Personalmente a mí, cuando la gente me dice que no puedo hacer algo y en mi vida han habido momentos donde gente cercana a mí me dijo eso, y como, es literalmente lo mejor que me puede pasar y me funciona muy bien esa motivación negativa. Pero la única cosa que es interesante de esto no es casualidad
Cuando lo ves también en Estados Unidos, ¿cuáles son los mejores emprendedores que hay? De la lista de los billonarios, casi todos vienen de alguna adversidad, ¿no? Casi todos vienen de no haber tenido dinero, de haber sido inmigrantes, de haber tenido papás difíciles, de haber tenido nada. Cuando ves todas estas cosas, entonces yo creo que todos traemos en el fondo este sentido de querer demostrar y este sentido de pelear. Y es parte de lo que sin duda traigo como parte de mi drive. Ese es el fuego al final que termino trayendo, pero lo represento de otras y lo encamino para tratar de hacer cosas positivas. Creo que Ryan Holiday dice, ¿no? The obstacle is the way. El obstáculo es el camino. ¿Cómo piensas acerca de mantener eso en tu familia, en tus hijos? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Buenísima pregunta, no tengo la solución. Y es de las cosas más difíciles porque te meten en una paradoja, en una dicotomía, donde al final a mí me encantaría que mis hijos vivieran lo que yo viví. Y yo tuve una niñez muy contento, ¿eh? Simplemente no tuve todo lo que me hubiera gustado en ese momento, pero tuve una mamá fenomenal y tuve una niñez de sueño. Pero yo el que menos dinero tenía de todos mis amigos, sin duda. Papás divorciados, mi mamá trabajaba todo el día y yo veía como mi mamá apenas sí podía pagar mi colegiatura y eso te va metiendo un fuego. Eso vas viendo, oye, cuando llega Navidad yo tengo un regalo y mis amigos tienen 200 regalos, ¿no? Pero ese regalo yo sabía que costaba como oro porque yo lo cuidaba como oro porque no teníamos absolutamente nada más para tenerlo. Este fuego, esta hambre, por llamarlo de cierta manera, es imposible de simular. Es imposible tú causarle las adversidades que son necesarias para que puedan tener esta hambre. Pero aquí lo que termina pasando, y hace poco escuchaba un podcast de Nick Huber que tiene una muy, muy buena analogía. Hasta hace poco yo decía, yo nunca les quiero dejar, si llego a tener mucho dinero, nunca les quiero dejar a mis hijos ni un centavo. Yo ya hice mi vida, que ellos la tengan, pero es una parte de pasarle mis traumas al final. Y Nick Huber lo que termina diciendo es, si tú ya hiciste dinero, fuiste exitoso, construiste activos o cualquier otro tipo de cosa, oye, pues pon que tus hijos salgan de tercera base, ¿no? Al revés. Es una manera floja y complacente el decir yo no les voy a dejar nada para que pasen a través de lo que yo pasé, para que ellos aprendan. Al revés, lo que tienes que hacer es ponlos en tercera base, pero edúcalos para que aprendan, edúcalos para que sepan invertir, edúcalos para que sepan cuidar, edúcalos para que no sean prepotentes, edúcalos para todo el tipo de cosas de que una persona cuando nace con privilegios o con una vida mejor que la otra puede ser. Entonces estoy en todo un problema. Lo que sí trato de hacer es hacerles que valoren las cosas. Escribo un newsletter o cualquier cosa, se los mando. Oye, ¿lo leíste? ¿Qué entendiste? ¿Cómo lo viste? Y al final yo creo que el mejor ejemplo de lo que estoy haciendo y la mejor educación termina siendo el ejemplo. Si ellos ven que su papá se para todos los días para hacer ejercicio a las 6 de la mañana, que regresa agotado, que estuvo trabajando, que a veces no comió, que regresa con una cara completamente demacrada a las 8 de la noche después de haber trabajado todo el día y está tumbado casi muerto de que trabajó todo el día, oye, qué padre, ¿no? Si vieran que su papá se va de fiesta y llega a las 2 de la mañana, ese sería el camino. Me parece que están viendo cuál es el camino. Estoy seguro que de manera silenciosa les estoy dejando gran parte de esta educación, pero sigo pensando si los voy a hacer que salgan bateando o desde tercera base. Me encanta y gracias por compartir esto. Me costó encontrar entrevistas o incluso posts de LinkedIn de cuando eras banquero de inversión. No sé si has hecho un trabajo de borrarlas, pero mi pregunta es, ¿tienes una habilidad natural, digamos, para comunicar o ha sido algo que te ha tocado aprender en el tiempo? Nunca había yo hecho entrevistas. Cuando estaba yo creo que sí tengo algo de habilidad para escribir sobre todo. Me encanta leer y para aprender a escribir se necesita poquito de capacidad también de abstracción, pero es mucho de ejercicio de leer. Entre más lees, más copias, más aprendes de estilos, más aprendes de cómo otros autores que han ido muchísimo antes que tú. Entonces, me encanta el escribir, me encanta el poder hacer cosas que son tanto en formato corto como en formato de editorial. Para presentaciones nunca había yo hecho nada, no he borrado absolutamente nada. Todo nació del aburrimiento de la pandemia.
Dentro de la pandemia, cuando no teníamos mucho que hacer porque éramos un fondo chiquito de flojera con 7 personas nada más, pues te pones a escribir y te pones a todo, pero de repente empiezas a interactuar con la gente y ves que no está tan aburrido y que puedes tener el impacto con alguien. Y ahí empezó todo, pero como todo, Enzo, es consistencia, estarlo haciendo todo el tiempo. Me parece que tengo millones de cosas que debo de seguir mejorando, tanto en cómo comunico y en algunos de los videos, cuando los ven me dicen, abre la cámara, usa bien tus manos. Entonces ya ves, ya los voy aprendiendo a usar y voy mejorando, pero es un proceso igual que todo. Tanto aprender a improvisar, aprender a tratar de ser conciso, que a mí me cuesta muchísimo trabajo, porque yo digo que yo soy un robot que me pone son y me puedo quedar hablando horas y horas y horas, que no está bien, hay que ser concisos, hay que ver el mensaje que tenemos que transmitir, pero por último también el tratar de, yo hablo muy rápido, que también está mal, yo tengo que pensar no en mí, sino en la audiencia. ¿Van a saber procesar esto que yo estoy diciendo? ¿Cuánto tiempo lo van a tardar en absorber? ¿Lo tengo que repetir conceptos o no los tengo que repetir? Entonces, es un proceso de redescubrimiento y esperemos que cuando veas mi primera entrevista contra mi entrevista en 5 años vas a decir, este güey sí mejoró. ¿Algún tip o recomendación práctica para alguien, digamos, que comunicar no sea su fuerte y específicamente hablando de la presentación hablada, no de escribir? Lo más importante, casi al igual que todo en la vida, es la práctica y hacer. A todos nos da pavor y todos, regresando al tema de traumas, tenemos de un trauma cuando en la escuela eras al que pasaban a que presentara o el primero que presentara. Yo me acuerdo que todos estábamos, no, yo no quiero ser primero, yo no quiero ser primero, yo no quiero ser primero. Hay que ser primero. Y hay que ir y hay que perderle el miedo. Me parece que, como todo, es un craft que hay que aprender, es un craft que hay que fortalecer y es estarlo haciendo constantemente todo el tiempo. Pero lo más importante también es la retroalimentación. De nada sirve si yo estoy platicando todo el tiempo enfrente de la gente y me dicen, eres un desastre, ¿no? Después de 2 años. Puta, me hubieras dicho la primera vez y entonces hubiera tratado de ir mejorando, pero me parece que es la práctica y también el tener muchísima retroalimentación, entonces estar en núcleos de amigos en donde puedas estar platicando para que de esta manera te puedan estar dando cosas con las que puedes ir mejorando y las puedas estar iterando y tratando. Genial. Yo personalmente llevé alguna clase de oratoria ya de adolescente y eso me ayudó mucho. Recuerdo una historia muy curiosa, fue que la escuela se llama Acrópolis en Lima, yo soy de Perú. Era una escuela que está en Javier Prado, que es una avenida muy, muy concurrida, como que ya es un Reforma, y de pronto la profesora nos saca a la calle, a la acera, y manda a un grupo de la clase al otro extremo de la acera, y nos dice, tienes que gritar y hacer que te escuchen y te entiendan. Y era un ejercicio loquísimo, pero la práctica, la fuerza de voz y la claridad para que te entiendan me pareció increíble, porque pasaban los carros y tenían que entenderte. Creo que fue uno de los ejercicios que más se me quedó, pero muy, muy curioso. Regresando a esta parte y uniendo esto con lo que me decías de educación de mis hijos, lo que sí intento hacer con mis hijos es que le pierdan el miedo a la interacción humana. Normalmente, y sobre todo con los niños, es, no, a ver, yo voy y se voló el balón, a ver, te acompaño y yo pregunto para pedirlo. Quiero pedir una servilleta, a ver, vamos, yo te acompaño, ¿me puedes dar una servilleta? No, a ver, ve, pídela, yo te veo, para que tenga la confianza de, no te preocupes, todo va a estar bien, aquí estoy yo, pero que pierdan el miedo a esto. Y yo creo que en una segunda etapa que pierdan el miedo a vender algo. Me encantaría que después aprendieran y decir, puede ser cualquier cosa, pero puede ser el te lavo tu coche, el te consigo esto, te resuelvo algo. Pero cuando ves que empiezas tú a vender y puedes tener algo de valor, me parece que es la siguiente interacción que puede haber en comunicación con cualquier ser humano. Totalmente de acuerdo. Ahora sí quiero cerrar esos temas más personales que hemos conversado y meternos más de lleno al negocio que has construido, que es inicialmente DD3, hoy más conocido como DD360. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.